Rioja Directo efectivamente arranca un día más, Ecuador de la semana, miércoles 12 de abril, además en esta semana cortita y con cambios además en el tiempo, vienen unos días más fresquitos, con algo de lluvias, esperemos que para el fin de semana ya se despejen, aunque las lluvias por supuestísimo son muy pero que muy bienvenidas. Madre mía, lo que no se espera si no llueve un poquito más, bueno, un poquito no, mucho más. Como os decimos, arrancamos este programa, hoy es el día, ya lo saben, de tertulia, pero antes algunos de los titulares, se lo contábamos ayer, esa noticia que conocíamos, esos hechos que supuestamente, presuntamente sucedían el pasado domingo, esa violación grupal. Hemos conocido ya nuevos datos, son 5 los menores detenidos ayer mismo, pasado martes, por la agresión grupal a 2 menores de entre 12 y 13 años aquí en Logroño, en la Avenida de Navarra, y esos 5 menores han pasado a disposición de la Fiscalía de Menores alrededor de las 9 horas de la mañana de este miércoles, después de haber pasado la noche en los calabozos. Los 5 presuntos implicados en agresión sexual de estas 2 adolescentes tienen entre 14 y 17 años de edad y junto a ellos habrían participado otros 2 menores de 14 años y por lo tanto imputables, así que se habrían quedado bajo tutela de sus progenitores. Ya lo saben, lo están escuchando por todos los sitios. Ya es el momento de rendir cuentas con Hacienda, con el Estado. Ayer arrancaba esa campaña de la renta del 2022 y sobre todo supongo que para aquellos que vayan a hacerla por primera vez pues les surgirán muchas dudas. ¿Cómo hacerla? ¿Hay novedades este año? ¿Qué sanciones puede conllevar no hacerla bien? Pues hemos querido, y seguro si ustedes tienen alguna duda lo pueden hacer también, es aconsejable visitar a un asesor fiscal. Con él está mi compañera Natalia Pérez. Natalia, pues sobre todo para contar esas novedades y consejos. ¿Qué nos pueden decir? Pues sí, ayer comenzó la campaña para presentar la declaración de la renta y nosotros nos hemos venido a hablar con Carlos Virgay, asesor fiscal, para que nos cuente un poquito, que nos dé esos trucos, que nos enseñe bien a hacerlo, que es una cosa bastante rutinaria, ¿no? Pero que a muchos es un quebradero de cabeza, ¿no? Para muchos. Sí, muy bien, porque es algo bastante técnico y hay que tener en cuenta que la agencia tributaria tiene conocimiento de muchos datos nuestros, pero no de todos. Entonces hay que considerar eso y ahora vamos a dar una serie de consejos para no dejarnos nada en el tintero. Bueno, lo primero, la pregunta del millón, fácil, sencilla. ¿Cómo presentar la declaración de la renta y cuándo, ¿no? ¿Hasta cuándo se puede presentar? Bueno, pues desde hoy día estamos a miércoles. Estamos a miércoles. Desde hoy miércoles hasta el 30 de junio. Hasta el 30 de junio podemos presentar la declaración de la renta. Hacienda dice que la podemos presentar en un solo clic, y es cierto. Pero conviene pedir los datos fiscales. Conviene entrar en la página web y obtener nuestros datos fiscales. Es conveniente que saquemos nuestro certificado electrónico para poder acceder fácilmente. ¿Por qué digo que hay que obtener los datos fiscales? Pues porque tenemos que comprobar que lo que sabe Hacienda es cierto. Y lo que sabe Hacienda puede que no sea todo lo que tiene que saber, porque hay muchos datos que no los tiene. Si hemos cambiado nuestro estado civil, si hemos tenido nuevos hijos, nuestras cuotas sindicales, pagos a colegios profesionales. Hay muchos datos que Hacienda no tiene y que nos van a servir para pagar menos Hacienda y conviene que lo comprobemos. Este año hay algunas novedades, son pocas, pero bueno, igual conviene recalcarlas, sobre todo pues, por posibles cambios o a la persona que le afecte. ¿Cuáles son algunas de esas novedades? Pues vamos a ver, prácticamente no hay novedades porque la ley sigue siendo la misma. Quizás la novedad más importante es que la escala ha cambiado y para aquellos que ganan más de 300.000 euros, los agraciados que ganan más de 300.000 euros, pues sí que van a tener que pagar más. Fundamentalmente eso, no ha variado. En sí la declaración sigue siendo, la base es la misma. Es importante recalcar también que en el caso de los beneficiarios de las ayudas, tanto de la de los 200 euros como el resto de ayudas, que sí que es verdad que hay que declararlas todas, pero bueno, eso es importante recalcarlo porque hay gente que tiene dudas, no sabe si hay que declararlas o no, como el bono cultural también para los jóvenes. Sí, las ayudas públicas casi siempre hay que declararlas.
Y no solo esto es lo importante, que haya que declararla, sino que en muchos casos marca la obligación de hacer la declaración de la renta. Hay mucha gente que puede pensar que no tiene obligación porque no llega a 22.000 euros de ingresos, pero que por esas ayudas tienen que hacer la declaración. Todo el mundo que ha recibido ayudas tiene que ponerse en alerta y consultar si tiene que hacer la declaración o no. Otra cuestión también importante, ¿qué cosas, ¿no?, nos pueden desgravar en la declaración? Así sobre todo las más comunes. Las cosas que desgravan casi siempre están relacionadas con nuestros ingresos, con ingresos sobre todo empresariales y profesionales. Hay muy poquitas cosas que desgravan. En otros años hay mucha gente que pregunta, pues los gastos médicos actualmente no desgravan. ¿Qué cosas pueden desgravar? Cosas relacionadas con la vivienda, con nuestras viviendas, pero siempre en relación a alquileres. Hay que poner mucho cuidado en justificar los gastos de nuestros arrendamientos, sobre todo eso. Es lo más común. La gente en general, lo que más abundan son arrendamientos de particulares. Bueno, ahora además tenéis mucho jaleo, ¿no?, que ha empezado ahora la campaña, viene mucha gente, ¿no?, con muchas dudas a preguntar. ¿Es un asunto que genera quebradero de cabeza a la población? ¿El qué? El tema de la declaración de la renta, ¿no? Si viene mucha gente a pediros asesoramiento. Viene mucha gente a pedir asesoramiento. Bueno, nosotros tenemos nuestros clientes y todos los años hay gente nueva. Hay también mucha gente, hay gente que es no residente, que también viene a preguntar por sus declaraciones o cómo tienen que tributar. Ellos tributan de otra forma. Ahora tributamos los residentes. Tributamos los residentes en España. Que son aquellas personas que más de la mitad del año están aquí, en España. Pues muchísimas gracias por atendernos, Carlos, y bueno, recordar a la gente que, sobre todo, si tienen alguna duda, es importante acudir a cualquier experto para que les asesore, que les ayude, que si no puede conllevar multas también, claro, no presentar bien la declaración. Efectivamente, puede conllevar multas y, mira, un último consejo, también hay que comprobar que en los datos fiscales la cuenta corriente sea la que tiene que ser, porque en muchos casos cambiamos nuestros datos personales y la agencia tributaria conoce los anteriores. Hay que tener mucho cuidado con eso. Verificar, sobre todo verificar los datos que tiene Hacienda antes de hacer ese clic y confirmar el borrador. ¿De acuerdo? Muy buen consejo, desde luego que sí. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias a vosotros. Pues muchísimas gracias, Natalia. Gracias también al asesor fiscal, a Carlos, hasta el 30 de junio para hacer esa declaración de la renta, ya lo saben. Atentos también, lo hemos visto en alguno de los rótulos mientras veíamos ese directo de mi compañera Natalia. Cuidado con esos correos fraudulentos haciéndose pasar por la agencia tributaria, que también los hay mucha gente que luego se lleva algún que otro susto. Ahora sí les dejo con la tertulia de hoy, yo les veo mañana y, como les digo, les dejo muy bien acompañados con mi compañero Carlos Santamaría. Carlos, cuando quieras. Gracias, Elsa. Ya estamos con ustedes en este tiempo de tertulia, en un miércoles en el que estábamos ahora, sinceramente, poniéndonos al día de esta Semana Santa, de las vacaciones, de los que han viajado, de los que se han quedado y han tenido la ocasión también de viajar a través de la literatura, pero algunos sí que han hecho la maleta. En cualquier caso, están aquí, de vuelta con nosotros y con ustedes. Jorge, bienvenido a La Rioja y al programa. Tú sí que has estado por ahí, ¿no? En Madrid, algo nacional y cercano. Perfecto. Como diría uno de Bilbao o un riojano, en un barrio, ¿no? En un barrio de nuestra comunidad. Gracias por acompañarnos. Domingo García Pozuelo, bienvenido. Gracias, Carlos. ¿Tú todo en orden, todo bien? ¿Has ido al pueblo? ¿Has visto...? He ido al pueblo, está a 20 kilómetros de Logroño, he vivido la paz y el silencio de la naturaleza y la soledad, que es algo que cada día aprecio más. Pero eso es un valor también de la Semana Santa. De la Semana Santa. Nos acompaña María Ángeles Matute. María Ángeles, bienvenida. Hola, muy buenas.
Trabajando por aquí, trabajando fuera, vacaciones. No, en Tricio. Los abogados. Ah, bueno, muy bien, muy bien. Sí, sí. ¿Buen ambiente? Sí, había buen ambiente, sí. Había alguna cosa en la basílica también, bueno, bien. Extraordinario. Y nuestro compañero Pío García, que Pío sí, también ha estado por ahí dejando un poco las labores periodísticas, ¿o no del todo? Sí. Sí. Por lo menos 4 días de descanso mental, más que físico, ¿no? Fantástico. Pues de nuevo con ustedes y con muchos asuntos para comentar en esta jornada en la que seguimos todos estremecidos, bastante perplejos. Ayer la reacción fue la de la sorpresa, hoy es ya también empieza la indignación por lo que se va conociendo de este terrible suceso en Avenida de Navarra. Lo vamos a ir contando a lo largo de toda la jornada en nuestros servicios informativos con las últimas informaciones, siempre además teniendo en cuenta que no hay que caer en el morbo, pero que sí que hay que dar los detalles que expliquen la naturaleza de esta gente, ¿no? Lo que son capaces de hacer algunas personas. Jorge, ¿cuál es tu reflexión primera sobre este suceso? Pues que además involucra a menores de edad. Claro, le deja a uno sin recursos emocionales, ¿no? ni casi intelectuales, ¿no? Sobrecoge, desconcierta y no sabe uno qué pensar, ¿no? Desde luego hay una dimensión de violencia que no se sabe de dónde sale, ¿no? Pero es difícil también no buscar la explicación en la violencia hacia la mujer, en la violencia sexual dirigida hacia la mitad de la población, ¿no? Es difícil no introducir ese factor de análisis, ¿no? Eso es el asunto también central, pero hay otros más alrededor. Domingo, ¿cuál es tu primera observación? Luego seguro que abrimos debate y coloquio, ¿eh? Pero son siempre temas difíciles, sí, delicados. Yo creo que hay un problema de pérdida de principios en la sociedad contemporánea. En mi infancia, desde luego, las religiones nos las metían a macha martillo, el pecado, en fin, el catecismo, los rosarios, las misas, y evidentemente nos liberamos de todo aquello, pero entre aquello y la ausencia absoluta de principios, se elimina la religión de la enseñanza en términos generales, y sin embargo no se crea una formación en el que se hablen de lo que ahora se dice valores, es decir, de principios morales y éticos que eviten todo esto. Y luego además creo que hay un problema añadido y son las redes sociales, es decir, WhatsApp y todo este tipo de cosas donde los grupos proliferan y donde, por lo que puedo deducir de lo que uno oye y escucha y lee, las barbaridades y las provocaciones que se hacen a través de esos medios, pues yo creo que inducen también a esta pérdida de principios que termina en estas barbaridades, como es la violación de 2 niñas de 14 años por otros menores, incluso algunos de menor edad que las propias violadas. O sea, en fin, una mala situación y de difícil solución. Sí. No es una cuestión de un año para otro. Hoy hemos conocido que son, y todavía esto estremece más, son niñas, una de 12 y otra de 13 años. María Ángeles. Bueno, yo lo primero, indignación. O sea, me parece inaudito que estén pasando estas cosas. Y segundo, yo creo que hay que empezar a trabajar. No son casos puntuales y hay que empezar a trabajar en la educación. Y yo creo que incluso en la legislación también creo que hay que hacer alguna modificación. ¿Los delitos de los menores? Sí, yo creo que sí. Yo siempre he sido partidaria de que los menores de 14 fueran inimputables, pero visto cómo está la sociedad, está claro que no, porque no se puede hacer nada con ellos. Ni tan siquiera, bueno, al final los derivan a servicios sociales, pero no tienen ninguna trascendencia, o sea, no se puede ejecutar nada. Entonces yo creo que igual hay que empezar a plantearse este tipo de reformas y que vayan destinadas a la reinserción, porque son críos todavía, incluso, y luego tiene que haber una protección de la víctima, porque en este caso no va a haber ni protección de la víctima, salvo que sean mayores de 14 años. Pero eso también revela, es como expresa el fracaso de la atención de los servicios sociales, ¿no? Es que los servicios sociales suelen actuar sobre gente que primero lo reclama, dijéramos, o sea, no van a buscar primero lo reclama y lo reclama por una situación, familia desestructurada, falta de recursos, tal. Pero hay mucha gente que no está en esa situación, que nunca los servicios sociales no los conocen. Ni los quieren, quizás. No, que no han intervenido nunca.
y está claro que están haciendo cosas que no... Hay un grado de violencia muy potente. Yo en cuanto a la mujer ya lo vengo diciendo hace tiempo, que no solamente son los jóvenes, porque algunos dicen, bueno, pues es una rebeldía y tal. No, desde los críos está cambiando. Lo de la igualdad no lo entienden muy bien, lo del feminismo piensan que es una cosa contrapuesta a otra cosa y eso es igualdad. O sea, empezamos por conceptos que hace unos años los tenían claros. Ahora no tienen claros esos conceptos y finalmente, por influencia de las redes, por influencia de lo que sea, de la sociedad, porque luego entran en una mecánica de que el más machito está bien valorado, en fin, todo eso yo creo que hay que hacer una reeducación individual y colectiva. Cío, dispara. No sé, más allá del estupor se hace difícil decir cualquier cosa. A mí sí que creo que debemos examinar con mucha atención lo que nos está pasando, pues este no es un caso, por desgracia, aislado, en España por lo menos. Y yo creo que debemos hacer una investigación muy profunda de por qué se llega aquí. Es decir, estos chavales, yo haría una investigación muy profunda, más allá de que puedan ser inimputables, imputables o que tengan sus consecuencias penales o no, sí que creo que habría que hacer una investigación muy profunda, qué tipo de familias son, dónde estudian, qué estudian, cómo acceden es decir, cómo se les ocurre hacer esto. Y yo creo que debemos plantearnos todo la influencia negativa que está teniendo el acceso tan temprano a la pornografía en Internet. Es decir, el otro día leí unas estadísticas que no me sorprenden, en el sentido de que a partir de los 8 años ya se tiene acceso a la pornografía. Sí. Es una cosa terrible, porque el acceso a la pornografía cuando uno tiene 16 años ya tiene el cerebro formado, no es lo mismo que cuando tiene 8. Entonces, y el acceso a la pornografía lo tienen los chavales desde que se les regala un móvil. Olvidémonos de cautelas parentales y todas estas cosas que dicen las compañías. Ese es el momento clave, ¿no? Entonces tenemos que plantearnos muy seriamente como sociedad cómo queremos afrontar este problema, porque es un problema que me temo que va a ir creciendo, porque su imagen de las relaciones sexuales es esta. Es decir, la imagen de las relaciones sexuales es este tipo de comportamientos a los que se accede a través de la pornografía. Y no tienen además un modelo alternativo. No tienen un modelo alternativo si no se les ofrece. Es decir, por eso yo he defendido siempre la educación sexual en las escuelas y en las familias, porque si no se les ofrece un modelo alternativo, la única ventana que tienen para ver eso que tanto les llama la atención es el porno. Y viendo estas imágenes, no sé si piensan ustedes, si los espectadores, ese es el portal en el que presuntamente ocurrieron los hechos. No sé si se está pasando un poco por alto la situación de marginalidad de estos menores, el desamparo social, la existencia de esta clase de viviendas en pleno centro de Logroño, unas familias conocidas en el barrio, en las que también se han producido en esta misma calle, en Avenida de Navarra, que es una zona que ya no está tan degradada como antes, pero que se sigue viendo esta clase de inmuebles y de realidades en la que hay prostitución, en alguna calle aledaña, en la que ha habido, y las hay constantemente, operaciones antidroga. Esto no sé si tiene alguna importancia, si se pasa por encima, si no se quiere hablar, si se mira para otro lado. No sé quién recoge el guante. No sé. Desde luego es un factor y parece que en los análisis que hacemos cuando nos enfrentamos a hechos de este tipo encontramos algún tipo de consuelo en pensar que son situaciones marginales, que solo implican a personas en situación de debilidad económica, incluso de inestabilidad mental, familiar. Pero yo creo que es un consuelo equivocado y que desorienta, ¿no? Sí, la violencia hacia las categoría la violencia sexual hacia las mujeres es claramente transversal, no depende de situación económica, ni educativa, ni de ninguno de esos factores, ¿no? Y yo creo que es el rasgo definitorio de este hecho, más que los otros. Más que los otros. Domingo, ¿alguna otra reflexión? No, realmente yo incidiría en lo que ha dicho Pío, de que la pornografía, el acceso a la pornografía, que
cómo se vende la pornografía, además a través de lo fácil que es ahora, ¿no? Yo recuerdo que cuando era un niño, pues claro, mi padre estaba suscrito a una revista que se llamaba Photography, que era americana, y yo vi los primeros desnudos, que claro eran desnudos artísticos, que eran los de Marilyn Monroe, esa fotografía famosa de Marilyn Monroe, siendo muy joven todavía. Pero claro, aquello ya nos llamaba la atención, y luego ya posteriormente, pues ya siendo más que adolescentes, pues era el Playboy a través de algún amigo que conseguía tener aquella revista de alguna manera, y bueno, y todavía recuerdo incluso el nombre de alguna de las conejitas que salían allí, ¿no? Y tal. Pero claro, es que ahora realmente lo del acceso a la pornografía es algo facilísimo, y como lo tienen en los móviles y con internet es un recurso enorme de fácil, pues al final terminan eso, lo que he dicho antes, de las redes, los propios WhatsApp, es decir, todo esto se va comunicando a una velocidad de vértigo y terminan haciendo de algo anormal una cosa pues que podría ser hasta cotidiana, y un comportamiento que incluso se parece a los de la porno que ven allí y les parece normal. Además, se ha conocido hoy, se van sabiendo detalles de que el primer contacto de estas chicas con el grupo de chavales se produce a través de las redes sociales, siendo ellas menores, que también Pío, es otro debate, que no deberían poder hacerse un perfil en una red social, una niña de 12 o de 13 años, pero claro, esto es imposible de controlar. Yo soy de la opinión de que no se pueden poner puertas al campo. Es decir, una vez que lo que tenemos que asumir los padres, y yo tengo un hijo en esa edad, lo que tenemos que asumir los padres es que una vez que reciben el móvil o que entran en esa jungla, están solos en esa jungla. No diré que están solos en esa jungla, pero sí que no les puedes decir por aquí no vas, porque enseguida encuentran atajos para ir. Lo que habrá que hacer es un esfuerzo educativo de explicarles cómo es esa jungla, ¿no? Y es mucho más difícil, claro. En eso estoy de acuerdo, pero además a las compañías se les podría exigir, porque sí que tienen métodos para saber si el que está detrás es mayor o menor de edad, porque ellos sí que tienen todos los datos. Tienen los datos del teléfono, de quién tiene tal. Entonces podrían tener esa capacidad. Y yo creo que ahí sí que tendrían que ser rígidos y vetar a quien sea menor de edad. Es que además yo creo que el móvil ha tenido una función, por lo menos yo lo entiendo así, de a tus hijos con una edad todavía temprana, darles un móvil, porque es una manera de tenerles con la posibilidad de que ellos te localicen a ti, de tú localizarles a ellos. Es decir, era una herramienta de seguridad, de saber en qué momento están y dónde están. Localizador, pero claro, eso cobra una dimensión, desde que de un móvil es ya como llevar un ordenador muy potente, por cierto, en el bolsillo, no un ordenadorcito, sino un ordenador muy potente en el bolsillo, pues se ha transformado en según qué casos, tampoco podemos hacer una generalización absoluta, pero se ha transformado en una herramienta muy peligrosa. Hay ya alguna concentración convocada mañana en Logroño, y también el fin de semana, dentro de esos protocolos que se activan cuando ocurre un suceso de esta gravedad. Ahí estaréis, imagino, María Ángeles, ¿no? Con la red vecinal, con vuestros grupos de apoyo y con lo que haga falta, ¿verdad? Sí, sí que vamos a estar, y yo creo que es importante eso, lo que decía, por una parte la colectividad, o sea que hay que educar colectivamente, y por otra parte de manera individual, ¿no? Y yo creo que es importante al menos mostrar el rechazo y la indignación, porque es que me parece de alguna forma, y seguir, yo creo que hay que trabajar mucho en lo que es la educación. Y por cerrar ya este asunto, Pío, lo comentábamos en la redacción esta misma mañana, ha habido muchos sucesos en la historia de nuestra comunidad, tristemente algunos también recientes, pero no se recordaba una de estas violaciones grupales. Esto es relativamente nuevo y probablemente tenga que ver con lo que se está comentando aquí, ¿no? Sí, yo estoy convencido. De todas maneras, es cierto, hubo un suceso que no tiene nada que ver, que no tiene un contenido sexual, pero que me parece que sí que puede tener alguna relación, y fue al pobre repartidor de Ollón, inmigrante, que mataron una paliza grupal, unos chavales, para robarle la bici o para lo que sea, en el Parque del Ebro. No tiene nada que ver, no tiene un contenido sexual, pero sí que tiene un contenido similar en cuestión de edad. Y eso me parece muy preocupante en ese sentido de lo que hablábamos, de una especie de crecimiento de la violencia, ¿no? Que lo hay. Lo hay, porque las estadísticas están indicando un poco, pero además en esa línea, de una violencia casi gratuita, dijéramos. Eso es. O sea, que en otros casos era pues como
que parece que tenía una lógica dentro que no tiene ninguna lógica, pero es que ahora es como gratuita la violencia. Efectivamente. Bueno, pues estaremos muy pendientes de esas situaciones, daremos noticias a partir de las 2:30 en nuestros informativos y también en la edición vespertina. Y abrimos página política porque la otra información que ha saltado a la página de Nacional, fuera de nuestra comunidad, ha sido esa denuncia de red clientelar. Lo publicaba el diario.es de los pasados ejecutivos del Partido Popular, comandados por Pedro Sanz, en los que al parecer con una serie de detalles y de correos electrónicos se certificaba pues que el Ejecutivo o algunas personas actuaban de esa manera, ¿no? Tratando de colocar a amigos, a personas afines, a afiliados. Ahí lo cuenta el periódico. El gobierno de Sanz medió para emplear afines en empresas privadas según una información del diario.es. Pío. Sí, es una información que sacó el diario.es, que tiene que venir de alguna filtración. Sí, porque llama la atención, se publican detalles muy privados. Y detalles muy privados. Nombres, apellidos. Y alguna filtración. Correos, ahí está alguna carta perfectamente visible. Eso es. De una conducta decididamente impropia, ¿no? A mí hay un par de cosas muy laterales que me llaman la atención. Venga. Y es este tipo de cosas, que desde luego está muy mal que se hagan, pero además se hacen de una manera muy torpe, porque todo lo que se hace en un correo electrónico queda constancia. Queda luego en algún servidor, en algún sitio. Lo que me extraña es que en estas cosas que son denunciables no se hagan por teléfono, de manera que no quede ningún tipo de constancia, ¿no? De rastro. Luego también, yo también me pregunto por el impacto que tendrá esto dentro de la campaña electoral. Yo ahí creo que soy un poco más... yo creo que no va a tener demasiado impacto en la campaña electoral, porque las personas a las que se refieren, podemos hablar del PP como institución, ¿no? Pero claro, es un PP antiguo, sin prejuzgar nada, ¿no? En el sentido de que afecta al momento en el que estaba Pedro Sanz de presidente, ¿no? Sí. Otra cosa sería que alguno de ellos involucrara a Gonzalo Capellán, que lo vemos ahí sentado en aquel Consejo de Gobierno, ¿no? Sí. Pero bueno, estaremos atentos a ver si prosigue la filtración de documentos y demás datos. Bueno, porque has dicho un par de veces filtración. Bueno, yo lo doy por seguro, es decir, incluso por el medio, el diario.es no es un periódico, es un periódico nacional, que no suele prestar mucha atención a lo que sucede en La Rioja, normalmente, ¿no? Entonces, no da la sensación de que tengan aquí a alguien investigando, ni buscando eso, papeles, o igual sí, me temo que no. A ver, María Ángeles. Bueno, lo primero, a ver si dejamos de salir a nivel nacional por estas cosas, ¿no? Sí, por Salimos favor. como lo de, pues no sé, como los buen sitio amable, turístico y tal. La región más acogedora. Sí, por ahí vamos bien, pero esto a ver si dejamos de aparecer a nivel nacional. Y luego yo creo que tiene que ver con la campaña. Sí. Pues ya todo tiene que ver con la campaña. Sí. No, pero me refiero que esa filtración en este momento, una filtración muy puntual, pues supongo que tiene que ver con la campaña electoral, ¿no? Que vaya a tener influencia o no, pues estoy un poco con lo de Pío. Pues si realmente afecta a alguien que se presenta, pues podría ser bastante perjudicial. En el caso de que no sea así, pues bueno, pues pasará como una noticia más, ¿no? Porque como van tan rápidas, como cada día nos desayunamos con una nueva, pues supongo... si esto no, con una nueva noticia histórica. Si no prosigue, si no tiene segundo capítulo... Eso, si no hay capítulo, que siga, porque es que ahora ya necesitas que vayan por capítulo, porque si no pasan muy rápido, o sea... Hay testimonio también, ayer les preguntamos tanto a la presidenta del Ejecutivo riojano como al portavoz en el Parlamento acerca de esta polémica, y esto es lo que nos dijeron. Naturalmente, se pueden ustedes imaginar cuál fue la interpretación desde la parte socialista y cuál fue la de la parte popular. Es una irregularidad que no se puede consentir. Es algo que la sociedad en general suponía, pero los rumores no hay que hacerles caso. Hay que evadirse de ellos, ¿no? Pero si eso es real, lo que publica el diario.es es de una irregularidad manifiesta. Son asuntos que supuestamente ocurrieron hace 10 años. Lo que hemos conocido son asuntos poco trascendentes, y lo que sí que hemos conocido, y por lo tanto quien sí tendría
que dar explicaciones y cuentas de su gestión y del uso de dinero público para contratar a personas afines es el Ejecutivo Andreu. De todos es sabido y está acreditado como utilizó, por ejemplo, la Rioja 360 para contratar a personas de su propio partido, altos dirigentes de su partido político, que ha creado una administración paralela, que ha creado chiringuitos. Y ahí lo dejaba, ¿eh? Domingo. A ver. Bueno, yo no sé, abundando en lo que dice Pío de filtración, hace unos días, como consecuencia del nombramiento de Pedro Sanz como miembro del Consejo de Estado, di una respuesta sobre las designaciones a dedo. Y ahí hay un disparo, vamos, clarísimo. No voy a decir hacia quién, pero todos entendéis, y los espectadores lo mismo, hacia quién iba. ¿Por qué no podría pensarse que desde ese área en la que se han sentido de alguna manera aludidos, o no de alguna manera, se han sentido aludidos totalmente, por eso se podrían haber filtrado esos documentos para decir: oiga, usted dispara contra mí y dice que de qué me quejo si yo fui colocado a dedo en numerosas ocasiones y en numerosos puestos? Porque no lo dices tú, ya lo voy a decir yo. Pero bueno, se refería en fin, a Alberto Bretón, luego, en esa entrevista. Al margen de esa conjetura o hipótesis absolutamente sin ningún documento que lo pueda fundar, hombre, también es verdad que cuando la presidenta de la comunidad habla de que de esta serie de filtraciones que todavía no se saben con nombres y apellidos ni el documento que lo revele a qué personajes afecta, que no se debe hacer caso, pero al mismo tiempo luego pues abunda en ello, porque es que la política es así. Y luego, por otra parte, el portavoz del Partido Popular, pues claro, dice que esto es de hace 10 años, que es irrelevante, y saca pues a colación pues todo lo que de alguna manera también se puede entender que son colocaciones a dedo, hechas a dedo, y además recomendaciones y amiguetes y gente del partido. Lamentablemente, en la sociedad española, en la política, pues estamos hartos de ver todo esto. Acabamos de leer que la presidenta del Congreso de los Diputados pues eliminó todos los correos y toda la documentación de alguna manera que había tramitado desde el correo, supongo que del Congreso de los Diputados, oficial, el Tito Berni, el famoso Tito Berni. Por lo tanto, esto es, pues, y tú más, que estamos siempre en lo mismo, y tú más. Jorge. Sí, por ir a lo que ha dicho Pío de la inconsciencia en dejar rastro de este tipo de intercambios, ¿no? y de propuestas y de influencias, y por seguir con lo de la conjetura que dice, no, el plano conjetural, no la concreta, que dice Domingo, pues claro, uno podía suponer que esa dinámica se daba porque es una dinámica casi imposible de soslayar en cualquier organización política que se lo ha dicho Andreu, dice, bueno, esto era un rumor, esto se sabía, esto... 16, 20 años y bueno, ¿no? Y pues se puede hacer público o no, pero cualquiera imagina eso. Y además la cosa va en las dos direcciones, ¿no? Lo comentábamos justo antes de entrar, ¿no? Las organizaciones políticas influyen en la empresa privada y la empresa privada influye en la organización política, ¿no? Y creándose ahí un círculo que es continuo virtuoso y que no se sabe dónde empieza y dónde acaba, ¿no? Está bien. Yo confío en que no aparezcan vuestros nombres por ahí, ¿eh? No, pierde cuidado. Me dejáis tranquilo, ¿no? Difícilmente. Bueno, pues vamos a hacer una pausa y a la vuelta nos metemos ya con la precampaña, con lo último. Por ejemplo, hoy en la página política en nuestra comunidad ha estado Pío ahí en esa rueda de prensa, sigue el lío entre Izquierda Unida y Podemos, sigue el desacuerdo. Ahora nos das algún detalle, escucharemos también el testimonio de Enar Moreno y más asuntos, que todavía nos queda un ratito antes de acabar el programa. Hasta ahora.